Bien, hola a todos. Mi nombre es Aliocha García y soy el encargado de la formación y la capacitación en la web y nuevo proyecto DSA for Trading. Bien, en la clase pasada estuvimos analizando a profundidad el tema del cruce de las órdenes. Vimos las ventajas y las desventajas que tienen cada uno de los tipos ejecutivos dentro del mercado, me refiero a los tipos de órdenes y su ejecución, y vimos que fundamentalmente las órdenes límites corren el alto riesgo de nunca llegar a ser ejecutadas si no controlamos bien la distancia o la zona de colocación de dicha orden. Y como último recurso, yo tengo algunas operativas que he subido al YouTube, a la internet, donde uso como último recurso, muevo mi orden límite para que se ejecute en ciertos y determinados niveles, arriesgándome a que el precio siga su camino contrario a mi sentido de ejecución y comience a tener pérdidas considerables para mi tamaño de cuenta. Y por supuesto, este tipo de órdenes, si es cierto que tienen una ventaja sobre las órdenes a mercado, también es una orden típica de los profesionales del trading, porque realmente hay que tener conocimiento profundo de la microestructura del mercado para ejecutar este tipo de órdenes sobre determinados niveles y no perecer en el intento y que la orden no se me quede colgada, por decirlo de alguna manera, en el gráfico sin ejecución, y por supuesto que mi día de trading sea infructuoso. Para los traders profesionales que nos tomamos el día a día de trading como profesión, evidentemente que ya tenemos una cierta idea de cómo funciona la macroestructura del mercado y tenemos muchos de nosotros un profundo conocimiento de la microestructura del mercado. Este tipo de órdenes se nos antoja muy eficientes a la hora de ejecutar nuestro trading. De cierta manera, y lo digo a conciencia, muchas de las veces no uso este tipo de órdenes porque realmente en mi estancia en el mercado soy capaz de reconocer determinados reversas de mercado y uso para entrar rápidamente al mercado órdenes a mercado directamente, aunque en la entrada pierda un tick de rentabilidad. Pues de cierta manera entrar con órdenes a mercado a veces, y lo reconozco, puede ser un buen método operativo para no perder un buen movimiento dentro del mercado financiero. En la clase de hoy, que vamos a estudiar el diagrama de liquidez, pues realmente lo que veremos en el diagrama de liquidez es precisamente esa latencia operativa que tienen las órdenes límites, las órdenes pendientes, y de cierta manera llegaremos a conclusiones muy importantes para nuestro trading futuro. El trading es una profesión ciertamente difícil y cada uno de nosotros, los traders que tenemos el trading como profesión, pues realmente tenemos cualidades específicas para, de cierta manera, sobrevivir el embate de los mercados financieros, porque las hormonas del estrés y de cierta manera también nuestro propio estrés diario de la vida cotidiana influye de manera prominente sobre nuestros métodos operativos, y es precisamente el conocimiento profundo del mercado lo que nos ayuda a disminuir ese nivel de estrés que genera el movimiento del mercado y nuestra incursión en uno de esos movimientos. Por supuesto, nadie quiere perder dinero, y tanto si nos alegramos mucho cuando tenemos una ganancia suficiente para mantener nuestras necesidades diarias, también podemos caer en depresión cuando las pérdidas en el mercado financiero son bastante grandes.
De cierta manera, el estudio del diagrama de liquidez nos hará entender realmente cómo funciona la latencia operativa de las órdenes y nos ayudará, por supuesto, a determinar sobre qué niveles estarían colocadas nuestras órdenes y de cierta manera de qué forma somos engañados por los traders profesionales que hacen trading con el libro de las órdenes y lo usan para generar trampas de mercado, para generar spoofing o engaños de mercado. Y por supuesto, sin el estudio de este diagrama de liquidez, pues estaríamos en desventaja contra el resto de los traders profesionales de los mercados financieros. Fundamentalmente estaríamos en desventajas con los algoritmos de alta velocidad. Yo en mi trading intradía, y lo recalco en este curso de introducción a la macroestructura del mercado, uso mucho de cierta manera el order flow, un order flow que he desarrollado con el transcurso de los años de estudio de la macroestructura del mercado. Por supuesto, este contenido lo van a ver en el segundo curso, el curso avanzado de trading, donde realmente aprenderán a entender la microestructura del mercado a profundidad, entenderán las velocidades de las órdenes, la latencia operativa de cada orden y por supuesto volveremos a retomar este contenido del diagrama de liquidez en el curso avanzado, pero realmente veremos fenómenos que suceden dentro del diagrama de liquidez que no podemos obviar, disculpen, en nuestro trading intradía. A medida que pase el tiempo y con la ganancia de experiencia de cada uno de los estudiantes en el trading intradía y por supuesto con la ayuda de este diagrama de liquidez, pues entenderemos una gran parte de los procesos que ocurren dentro del mercado, disculpen, y de cierta manera conocer el diagrama de liquidez nos dará una paciencia operativa para poder analizar el mercado profundamente y realmente escoger las zonas de entrada con mayor precisión. Bien, en esta diapositiva que acabo de colocar en la pantalla tengo la idea de lo que es el diagrama de liquidez y por supuesto, como somos aún, por decirlo de alguna manera, traders aleatorios, siempre tenemos una probabilidad de que haya un 50-50 de probabilidad de que una operativa nuestra salga con rentabilidad positiva o con rentabilidades negativas. Quiero hacer un aparte para volverle a recordar que uso la palabra rentabilidad positiva y rentabilidad negativa para referirme al conjunto de operaciones que realizamos en el intradía y no precisamente a una operativa específica, porque por supuesto la palabra rentabilidad es siempre ganancia y no existe técnicamente la rentabilidad negativa y mucho menos la rentabilidad positiva. Pero uso el término para hacerme entender de que en el día a día, cuando abrimos operativas, la sumatoria de los resultados de cada una de las operativas del intradía o del mes que tenemos al hacer trading, por supuesto, nos ofrece una rentabilidad positiva al final de nuestra jornada de trading o simplemente en la sumatoria de todas las operativas del mes. Realmente esta probabilidad del 50% de ganar o perder una operativa pues se desplaza mucho con el conocimiento del diagrama de liquidez y por supuesto el conocimiento de este diagrama de liquidez y de otros fenómenos asociados al diagrama de liquidez nos daría una ventaja operativa sin dudas bien marcada sobre el resto de los participantes del mercado. Bien, en esta nueva diapositiva que tengo en pantalla tengo el típico diagrama de liquidez
Por supuesto, es una diapositiva que he realizado yo hace algunos años, ¿no? Quizás no tenga la mejor ejecución, ¿no? Pero he tratado de condensar toda la información que tiene el libro de las órdenes en esta diapositiva. Como pueden ver, tengo un diagrama de colores que en este caso estoy presentando en la diapositiva, y los marker maker tendrían un color amarillo, serían este bloque que tengo sobre este primer nivel del bit y sobre este primer nivel del as. Aquí estaría ubicado el spread. He puesto un precio hipotético de $1 del activo, y por supuesto esta sería la zona ask y esta sería la zona bit. Este diagrama ya lo hemos visto en vertical en clases anteriores, pero lo que quiero señalar sobre todo es que el orden de ejecución es desde 0 hasta el infinito, y el precio tiende de 0 a infinito. De cierta manera, como pueden ver en el diagrama de colores, las órdenes más rojas y las verdes más chillones, por llamarle de alguna manera, tienen prioridad en el orden de ejecución, y estas órdenes estarían pendientes de ejecución. Las órdenes naranjas y verde más foresta, ¿no? Más forestal, el verde, estarían en posición latentes de ejecución, y por supuesto, como pueden ver en la parte final de este libro de órdenes, estarían ubicadas las órdenes de los analistas técnicos como nosotros. Esto lo pongo así para que se entienda el por qué a veces vemos las trampas o spoofing de mercado que se rellenan sobre el nivel 10 del libro de las órdenes. Es justo señalar que la mayoría de los brokers solo nos dan 10 niveles del libro de órdenes, por si en algún momento específico están trabajando algún activo y vean que el libro de las órdenes solo tiene 10 niveles, pues es precisamente el broker que nos envía los datos de las órdenes limitadas que solo nos envía 10 niveles del libro de las órdenes. Bien, esta colocación de los analistas técnicos sobre estos niveles más alejados del spread de precio, pues realmente sería algo muy importante de entender, porque los traders profesionales suelen conocer que sobre estos niveles se encuentran las órdenes de los analistas técnicos, que tienen una alta latencia operativa, y evidentemente serían zonas para colocar engaños en el mercado financiero. Como la liquidez es escalonada, ya verán en próximas diapositivas, sobre estos primeros niveles del libro de las órdenes estarían ubicadas órdenes puestas fundamentalmente por HFT o algoritmos de alta velocidad, en inglés High Frequency Trader, y por supuesto esta diapositiva ya debe quedar en la mente, porque el resto de las diapositivas de la clase pues tendrán mucho que ver con este diagrama de liquidez. Bien, en esta diapositiva tengo una representación del libro de las órdenes, y lo que quiero hacer entender en esta diapositiva, que se las voy a dejar para que la lean, por supuesto tengo colores totalmente diferentes a los que uso yo en mi trading intradía, pero se lo señalo aquí en la diapositiva. Lo que quiero hacer notar es que si entran al mercado 12 órdenes de compra, estarían golpeando el mejor as, y las dos primeras órdenes se ejecutarían en el precio 10.81.7, 8 órdenes se cruzarían en el precio 10.81.8, y las dos órdenes restantes se ejecutarían en el 10.81.8.5 valor de precio. Esto es muy importante porque las órdenes, cuando se lanzan en paquete, van barriendo ya sea al mejor bit o al mejor as, y evidentemente este proceso de barrido del libro de las órdenes será un proceso muy importante a entender en el futuro de esta clase, porque muchas de las trampas de mercado se usan generando volatilidad en el avance del precio.
Bien, en esta diapositiva que ya hemos puesto en clases anteriores, tengo un libro de órdenes o un level 2, un nivel 2 gráfico. Como pueden ver, hay ciertos spoofing en los últimos niveles. Como pueden ver aquí hay un spoofing, el precio se aleja, o sea, va en subida al alza, y aquí hay un spoofing, también hay un spoofing aquí, muy cercano al mejor as en esta diapositiva. Y evidentemente esto es una prueba en real, esto es un gráfico real, de que los precios siempre buscan la liquidez. Como pueden ver, tengo 570 órdenes en estos 10 niveles, y aquí tengo 407 órdenes en este nivel. Evidentemente el precio está subiendo porque la liquidez está hacia las, y es usado los últimos niveles para colocar spoofing de mercado, porque se sabe que sobre este nivel 10 los traders técnicos tienen sus órdenes de stop. Es muy importante porque la casa de stop realmente es atraída o es generada por estos spoofing que llaman al precio a avanzar hacia ese nivel y hacer saltar las órdenes de stop que estarían colocadas sobre este nivel para los traders que estarían entrando bajistas. En este caso estarían entrando contra la onda, contra la tendencia de la onda, y este tipo de trampas solo es posible explicarlas entendiendo el diagrama de liquidez. Bien, la liquidez en el mercado es escalonada. Bien, aquí tengo un pequeño diagrama con una flecha al alza que nos muestra la liquidez de cada uno de los traders en el mercado. El mercado financiero de futuros es el mercado más líquido del mundo, y por supuesto los mayores proveedores de liquidez en este mercado son los HFT, y así sucesivamente vendrán los scalpers, los traders de posiciones intradía, los swing traders y los inversores de largo término. Este diagrama escalonado de la liquidez en el mercado es muy importante para el entendimiento de cómo se debe mover el trading en una jornada específica. Bien, en esta diapositiva tengo una explicación del orden de ejecución. Se las voy a dejar para que la lean con detenimiento. Este es el orden de ejecución en ese diagrama de liquidez, y es muy importante que lo mantengan en su mente, porque en el futuro entenderán todos los procesos en los cuales está involucrado el diagrama de liquidez. Bien, en esta diapositiva tengo un diagrama de liquidez donde les muestro el orden de prioridad en el New York Stock Exchange, que es un mercado basado en la subasta, y por supuesto tiene orden de prioridad ejecutiva de las órdenes. Y lo que sucede cuando entra un gran paquete de órdenes al mejor bid, en este caso las primeras órdenes que se ejecutan contra este paquete de órdenes a mercado son las órdenes con más antigüedad. Bien, en esta diapositiva les muestro también otro order book, otro diagrama de liquidez con la cantidad de órdenes que tengo en el bid, en la demanda, órdenes de compra límite, y en la oferta, o órdenes de venta límite. Y por supuesto, como pueden ver, este diagrama de liquidez nos muestra que en el bid hay mayor cantidad de órdenes en el libro de las órdenes, y por supuesto la lógica nos dice que el precio se estaría moviendo a la baja, porque en todo momento los algoritmos de alta velocidad buscan la liquidez en el mercado. Y ya hemos llegado al final de la clase, no sin antes recordarles que en este curso de introducción a la macroestructura de los mercados financieros hemos ido avanzando de
la macroestructura real de los mercados financieros a los procesos microestructurales, y pretendemos que ya a la altura de esta clase número 10 vayamos de cierta manera abriendo nuestras propias operativas en el mercado, trazando directrices, líneas de pivot point, determinando, disculpen, ángulos de tendencia, y de cierta manera se vayan enfocando en cómo funciona desde el punto de vista macroestructural los mercados financieros. Bien, como siempre, les deseo a todos los estudiantes un buen trading intradía y hasta la próxima clase. Chao, chao.